En la pequeña y vibrante ciudad de San Salvador, entre calles concurridas y barrios humildes, nació un niño llamado Nayib. Desde muy pequeño, su curiosidad y su espíritu inquisitivo le diferenciaron del resto. Mientras muchos niños correteaban, despreocupados por las plazas, Nayib estaba atento a las dificultades de su comunidad. Su familia, de origen empresarial, siempre le enseñó el valor del trabajo y la responsabilidad, pero fue en la escuela donde conoció a una figura que cambiaría su vida para siempre: la señora María. La señora María era una profesora de alma, dulce y mirada firme. En su clase cada alumno era un mundo por descubrir, y ella creía en el potencial de cada uno, pero fue en Nayib donde vio algo especial, una chispa de liderazgo, una inquietud que iba más allá de su corta edad. Una vez, tras una lección sobre la historia política de El Salvador, Nayib se acercó a su mesa y le preguntó: «Maestro, ¿por qué nunca cambian las cosas? ¿Por qué parece que siempre sufren los mismos y mandan los mismos?». La señora María sonrió, sorprendida por la profundidad de la pregunta. «Las cosas cambian, Nayib, pero necesitas a alguien con el coraje de hacerlas cambiar. Tal vez algún día, ese alguien seas tú». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón del muchacho. Se interesó aún más por la política, la justicia social y las soluciones a los problemas de su comunidad. Doña María se dio cuenta de su potencial y le animó a leer, a cuestionarse y a soñar con un futuro mejor. Pero el tiempo pasó, y la vida siguió su curso. Nayib creció, afrontó retos, construyó su carrera, y poco a poco, el recuerdo de aquel profesor empezó a mezclarse con tantos otros recuerdos de infancia. Pero su impacto nunca se desvaneció. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba en su camino, estaba impulsado por el aliento que había recibido durante sus días de escuela. Pero el destino le tenía reservado un reencuentro que lo cambiaría todo. Pero él aún no lo sabía. Pasaron los años, y aquel niño curioso e inquisitivo se convirtió en presidente de El Salvador. Nayib Bukele recorría ahora los pasillos del Palacio Nacional, afrontando retos que antes parecían lejanos. Su nombre aparecía en los periódicos, sus discursos resonaban entre las multitudes, pero en medio de tantas responsabilidades, una parte de su historia permanecía latente, esperando el momento oportuno para emerger. Fue un día cualquiera, durante una visita a un barrio de las afueras de la capital, cuando su pasado regresó de forma inesperada. Nayib estaba acompañado por su equipo, inspeccionando proyectos sociales, cuando sus ojos captaron una escena que le dejó sin aliento. Una mujer anciana y delgada sentada en la acera, junto a una bolsa con unas pocas pertenencias. Parecía resignada, pero sus rasgos le resultaban familiares. Se detuvo, ignorando las llamadas de sus ayudantes. Se acercó con pasos vacilantes, como si temiera que su mente le estuviera jugando una mala pasada. Y entonces, cuando oyó la débil voz de la mujer pidiendo un poco de ayuda, no tuvo ninguna duda. «Señora María». Su voz salió casi como un susurro. La mujer levantó los ojos cansados y tardó un momento en reconocerle, pero cuando lo hizo, sus labios temblaron en una sonrisa temblorosa. «Nayib». El tiempo pareció detenerse. Los recuerdos llegaron como una avalancha. El aula, los libros, las palabras de aliento. El profesor que una vez le había inspirado estaba ahora allí, sin hogar, sin apoyo, sin nada. Le invadió una mezcla de emociones: incredulidad, tristeza, revuelta. ¿Cómo era posible? ¿Cómo una mujer tan dedicada, que había formado a tantas mentes brillantes, podía acabar sus días en la miseria? La multitud circundante empezó a percatarse de la escena. Las cámaras se volvieron hacia el presidente, que ahora sostenía las débiles manos de su antiguo maestro. Pero para Nayib, no se trataba de política, no se trataba de apariencias, se trataba de gratitud, y de una deuda que sabía que tenía que pagar. La imagen de la señora María sentada en la acera, debilitada por el tiempo y las penurias, nunca abandonó la mente de Nayib. Aquella noche, mientras miraba al techo de su despacho,
Supo que tenía que entender qué la había llevado a aquella situación. No se trataba solo de ofrecer ayuda, era una cuestión de justicia. A la mañana siguiente, llamó a su equipo de confianza para que investigara el pasado reciente de la señora María. Los informes fueron demoledores. Años antes, cuando se jubiló, debería haber recibido una pensión decente, pero algo había salido mal. Los documentos revelaban que un fraude en la seguridad social la había privado de sus prestaciones. Intermediarios sin escrúpulos le habían desviado un dinero que le correspondía por derecho. Por si fuera poco, también hubo una traición personal. Un pariente cercano, aprovechándose de su vulnerabilidad, la convenció para que pusiera su casa a su nombre, prometiéndole que cuidaría de ella. Poco después, la echaron de su propia casa, sin opciones, sin ahorros y sin apoyo, se vio obligada a vivir en la calle. Cada palabra de aquel informe encendía un sentimiento de revuelta en Nayib. ¿Cómo podía un país permitir que quienes dedicaban su vida a la educación acabaran así? ¿Cómo podía la señora María, que ayudó a formar tantas mentes, haber sido olvidada por el sistema? Respiró hondo. No tenía sentido indignarse. Era hora de actuar. Llamó a su equipo y trazó un plan. Antes que nada, la señora María tendría su justicia. Recuperaría su pensión, su casa y, sobre todo, su dignidad. Pero Nayib sabía que esto no era más que el principio. Si la señora María era una víctima de este sistema viciado, ¿cuántos otros profesores corrían la misma suerte? Estaba a punto de cambiar no solo la vida de su maestra, sino la de muchos otros que, como ella, habían caído en el olvido. Nayib sabía que no bastaba con ofrecer ayuda económica a doña María. Quería algo más grande. Algo que garantizara que injusticias como esta no volvieran a repetirse. Así que convocó una reunión con sus asesores más cercanos. El objetivo estaba claro: crear un plan que fuera más allá de la caridad, que provocara un verdadero cambio estructural. El primer paso fue recurrir a su equipo jurídico para recuperar los derechos de la señora María. El caso se aceleró y, en pocos días, una medida de urgencia garantizó la restitución de su pensión y la devolución de su casa. Pero Nayib quería más. Quería un programa nacional de reconocimiento y apoyo a los profesores jubilados, que garantizara que ninguno de ellos acabara en la miseria. Durante días, Nayib trabajó sin descanso junto a expertos para estructurar el nuevo proyecto: un programa de revisión y recuperación de pensiones fraudulentas, un fondo de asistencia para profesores en situación vulnerable y una política de vivienda digna para educadores jubilados. Mientras tanto, la señora María, ahora alojada temporalmente en un espacio proporcionado por el gobierno, empezaba a recuperarse. Sus ojos, antes opacos por el peso de las dificultades, llevaban ahora un brillo de esperanza. Cuando se enteró de lo que Nayib estaba haciendo no solo por ella, sino por otros profesores, se le saltaron las lágrimas. Sabía que algún día harías algo grande, dijo, cogiendo con fuerza las manos del presidente. Pero Nayib no lo vio como un acto de heroísmo. Para él, era una deuda de gratitud. Sabía que sin las palabras de aliento de su maestro, su camino podría haber sido distinto. Ahora le tocaba a él devolver, y lo haría de la forma que mejor conocía: transformando el sistema, para que ningún profesor volviera a caer en el olvido. El impacto de las acciones de Nayib pronto empezó a extenderse por todo El Salvador. Periódicos, redes sociales y programas de televisión destacaron la historia de doña María y cómo el presidente estaba transformando la vida no solo de ella, sino de cientos de maestros jubilados. Con su casa restaurada y su pensión restablecida, la señora María pudo por fin vivir con dignidad. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. En lugar de abandonar la educación, decidió que aún tenía más que ofrecer. Con el apoyo de Nayib, pasó a formar parte de un nuevo programa nacional que ponía en contacto a profesores jubilados con escuelas de comunidades desfavorecidas. El primer día de su nuevo cargo, fue recibida con entusiasmo por unos niños que nunca habían tenido una profesora tan experimentada. Con su carisma y su pasión por la educación,
La señora María se convirtió rápidamente en una figura inspiradora, tanto para los alumnos como para los profesores. En cada clase demostraba que la enseñanza no era solo un trabajo, sino una vocación. Mientras tanto, Nayib seguía los progresos del programa. Vio cómo se valoraba a los profesores, se motivaba a los alumnos, y crecía en todo el país una nueva cultura de respeto y gratitud por la educación. Se estaba rompiendo el ciclo del abandono y, en su lugar, estaba surgiendo una red de apoyo y reconocimiento. En una de sus visitas a una de las escuelas participantes, Nayib se encontró con doña María en plena acción. Estaba explicando pacientemente una lección mientras los alumnos la miraban admirados. Cuando se percató de la presencia del presidente, sonrió, y con su serenidad, dijo: «Siempre has tenido potencial, Nayib. Ahora veo que le estás dando un buen uso». Se limitó a asentir, sintiendo un profundo orgullo y satisfacción. La transformación de la señora María era un símbolo de lo que era posible cuando se invertía en las personas adecuadas, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. El futuro de la educación en El Salvador empezaba a cambiar. El programa de valoración de los maestros jubilados no solo cambió la vida de doña María, sino que se convirtió en un hito en la historia educativa de El Salvador. Nayib estaba orgulloso de ver los frutos de su iniciativa: escuelas mejor estructuradas, alumnos más motivados y, sobre todo, el respeto devuelto a quienes dedicaron su vida a la enseñanza. Doña María, convertida en símbolo de la resiliencia y la importancia de los educadores, se convirtió en portavoz del programa. Con su voz serena y experimentada, habló en actos, inspirando a profesores y alumnos a creer en el poder transformador de la educación. Su nombre ya no solo era recordado por una antigua alumna agradecida, sino por toda una nación. En 1900, un acto especial, en el que cientos de profesores se reunieron para celebrar los cambios provocados por el proyecto, Nayib subió al escenario, miró al público, y por un momento, recordó al niño que, años atrás, se sentaba en el pupitre de la escuela de doña María, soñando con un futuro mejor. Ahora estaba allí, cumpliendo su misión. Aprendí muy pronto que la educación puede cambiar vidas. Y si hoy estoy aquí es porque alguien creyó en mí. Señora María, esta victoria es suya, y de todos los profesores que nunca renunciaron a enseñar». El auditorio prorrumpió en aplausos. Doña María, embargada por la emoción, se levantó y sin decir palabra, abrazó a Nayib. Fue un abrazo cargado de años de dedicación, superación y gratitud. En ese momento, todo el mundo lo tuvo claro. El viaje de Nayib y la señora María no era solo una historia de reconocimiento. Era un recordatorio de que cuando se valora la educación, se construye un futuro sólido para toda una nación. Y así continuó el ciclo de gratitud, inspirando a las nuevas generaciones a no olvidar nunca de dónde vienen y quién les ayudó a volar.